En esta segunda parte vamos a hablar de las enfermedades relacionadas al consumo de pescados y mariscos y de la normativa reglamentaria que rige en Argentina. En primera instancia vamos a hablar de las biotoxinas marinas. Las toxinas marinas más importantes son la intoxicación paralizante por moluscos, la intoxicación diarreica por moluscos, la intoxicación neurotóxica por moluscos por breve toxinas, la intoxicación amnésica por moluscos o intoxicación por ácido domoico, la ciguatera y la tetradotoxina del pez globo. Únicamente en esta clase lo que vamos a abordar es el tema de la marea roja, pero el resto de las intoxicaciones por toxinas marinas las van a encontrar en la bibliografía complementaria. Algunos aspectos generales de las biotoxinas marinas es que son producidas por algas de fitoplancton, como pueden ser diatomeas o dinoflagelados. Los bivalvos se alimentan por filtración de agua e incorporan el plancton y acumulan la toxina. Los caracoles de mar actúan como predador y van a acumular la toxina al alimentarse con bivalvos tóxicos. El hombre se intoxica al ingerir moluscos tóxicos y manifiesta un cuadro de intoxicación. La gravedad va a depender lógicamente de la cantidad de toxina ingerida. Los moluscos tóxicos no pueden identificarse por evaluaciones organolépticas debido a que la toxina no altera ni su color, ni su olor, ni su sabor. Generalmente las toxinas son termoresistentes, son estables en medio ácido, no generan inmunidad y no tienen antídoto. La marea roja es un fenómeno que se presenta en forma natural por la floración de algas unicelulares, dinoflagelados constituyentes del fitoplancton que contienen toxinas y que forman parte de la alimentación de los moluscos bivalvos. La proliferación de estos microorganismos se da en condiciones particulares del agua, como por ejemplo cuando se produce un aumento de la luminosidad del agua, cuando hay una salinidad de entre el 15 y 23%, cuando las aguas están calmas, o sea no hay agitación del agua, en el caso de que haya temperaturas altas y cuando hay abundancia de nutrientes. Se denomina marea roja porque se genera una discoloración del agua a rojo, pardo, ocre o amarillo. Las toxinas se acumulan en la parte comestible de los moluscos y son termoestables, por lo que resisten a la temperatura de cocción. No existen antídotos que reduzcan su toxicidad y el consumo de alcohol agrava el cuadro. ¿Cómo es el modo de acción de esta toxina? Esta toxina actúa como bloqueador neuromuscular por interferencia en la conducción del sodio y algunos de los síntomas que se pueden presentar son parálisis, sensación de hormigueo, somnolencia, entumecimiento, ataxia, mareos, cefalea, aumento de la secreción salivar, taquicardia, visión borrosa, vómitos, diarrea y dolor abdominal. La muerte generalmente se puede producir dentro de las 12 horas y se da por una parálisis respiratoria y colapso cardiovascular. A nivel mundial se informan anualmente más de 2.000 casos de intoxicaciones en humanos con un 15% de mortalidad asociada. La mayoría de estos casos se corresponden a personas que recolectan moluscos en playas o en zonas cercanas a las costas para prepararlos en comidas familiares o bien a pescadores que consumen moluscos recolectados en alta mar. En Argentina existen 5 provincias que poseen costas hacia el océano Atlántico, como el caso de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Cada una es responsable de las medidas que va a adoptar dentro de su jurisdicción. Así, las autoridades competentes nacionales o provinciales establecen la prohibición de captura y explotación, así como de comercialización de los productos pesqueros, con el objetivo de proteger la salud pública. ¿Cuáles son las medidas preventivas que adopta la Argentina para evitar brotes de marea roja? Primero, la toma de muestras de moluscos y su posterior análisis en laboratorios oficiales, la fiscalización sanitaria en plantas de expedición, aplicación de vedas a la extracción de moluscos en zonas marítimas afectadas y la evaluación periódica en muestras de agua y moluscos. El diagnóstico se realiza mediante la detección de la toxina en el contenido gastrointestinal o en los alimentos asociados. Antiguamente se utilizaba el método biológico, que consistía en inocular ratones para ver si estaba o no presente la toxina en el alimento. Esta prueba consiste en someter la masa carnosa de los moluscos a un tratamiento con ácido en caliente para la obtención de lo que se denomina extracto. Este extracto se inoculaba en ratones por vía intraperitoneal y si estaba la toxina presente, los ratones morían.
Ahora, el tiempo desde que se inocula hasta que se produce la muerte de los ratones nos va a dar como resultado las unidades ratón, que ahora más adelante lo vamos a ver. El procedimiento, como dijimos, consiste en inyectar 1 mililitro de extracto ácido del marisco a ratones de 20 gramos y registrar el tiempo transcurrido hasta la muerte del animal. La toxicidad de la muestra se expresa en unidades ratón, y una unidad ratón es la cantidad de toxina inyectada que causa la muerte de un ratón en 15 minutos y es equivalente a 0,18 picogramos de toxina. La Unión Europea estableció un nuevo método para la detección de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos vivos, a partir de técnicas como por ejemplo la cromatografía líquida y la espectrometría de masas. Estos métodos van a reemplazar al bioensayo con ratas y ratones. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 276, dice que será considerado inepto para la alimentación y se decomisarán en el acto aquellos moluscos bivalvos y gasterópodos que contengan un nivel de toxina paralizante de moluscos superior a las 400 unidades ratón por cada 100 gramos de pulpa húmeda. Esto va a estar determinado mediante la técnica del bioensayo de Sommer y Meyer. Según el decreto 4238 del SENASA, los moluscos, bivalvos y gasterópodos vivos, frescos, congelados o industrializados que a la investigación de toxina paralizante de los moluscos arrojen un título tóxico igual o superior a 400 unidades ratón por el método de la OAC u otro similar equivalente. Así, el Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA, quedará facultado para efectuar los muestreos necesarios en cualquier lugar donde se extraigan, transporten, industrialicen y comercialicen y establecer las prohibiciones temporarias, regionales o generales correspondientes cuando la situación del fenómeno de la toxina paralizante en los moluscos o marea roja lo haga necesario para el resguardo de la salud pública. La anisakiasis es una enfermedad parasitaria que se produce por el consumo de pescado crudo o deficientemente cocido, parasitado con larvas de Anisakis simplex. Anisakis simplex es un parásito nematodo cuyos hospedadores definitivos son los mamíferos marinos, los intermediarios son los cefalópodos y los pescados, y los hospedadores accidentales son los humanos. Los anisáquidos adultos viven en la mucosa del estómago de los mamíferos marinos, como las ballenas, focas, leones marinos y delfines, y sus huevos se liberan al mar por la materia fecal y continúan su desarrollo hasta el estado de larvas, infectando así a los hospedadores intermediarios, como los crustáceos, cefalópodos y peces. El hombre entra en el ciclo ingiriendo cefalópodos y pescados crudos o deficientemente cocidos que contienen las larvas. En la infección por Anisakis simplex se pueden dar dos presentaciones: un cuadro digestivo en donde los principales síntomas son el dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y a veces fiebre. El otro cuadro clínico es el alérgico debido a la hipersensibilidad de tipo 1 y sus principales síntomas son urticaria, angioedema y se puede llegar a dar un shock anafiláctico y se presenta a las pocas horas de consumir el pescado contaminado. Anisakis simplex no se multiplica en el alimento ni produce toxinas, pero son muy resistentes a la temperatura de refrigeración y sensibles a los tratamientos térmicos y a la congelación. Las larvas son de color blanco rosado y tienen una longitud de 2 a 3 centímetros, lo que las hace fácilmente visibles a simple vista. Como medidas preventivas, al pescado se le deben aplicar tratamientos térmicos para inactivar las larvas, como la cocción a una temperatura mayor a 60 grados centígrados durante 10 minutos, o congelar el pescado a una temperatura de menos 20 grados centígrados por 7 días. En casa, se debe lavar las manos antes de manipular cualquier alimento, comprar pescado fresco limpio y eviscerado, mantener siempre la cadena de frío durante el transporte, cocinar correctamente y mantenerlos calientes hasta el momento de consumo, y si se van a consumir crudo, congelar al pescado por al menos 7 días y no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Para dar finalización a la clase, vamos a ver la normativa sanitaria vigente en Argentina, vamos a ver algunos artículos del Código Alimentario Argentino y del Decreto 4238 del 68 del SENASA.
Los organismos nacionales de control de los recursos pesqueros son el SENASA y el ANMAT. El SENASA se encarga de la actividad pesquera, del procesamiento, acondicionamiento, depósito, importación, exportación de los productos y subproductos del mar. El ANMAT, a través del INAL, se encarga del registro de los productos elaborados, destinados a la venta directa al público o producidos localmente, o aquellos importados o exportados. Todo lo referido a pescados y mariscos lo encontramos en el capítulo 6 del Código Alimentario Argentino, que se titula Alimentos cárneos y afines. El artículo 270 establece con la denominación de productos de pesquería aquellos peces, crustáceos, moluscos, batracios, que son las ranas, quelonios, tortugas, y las conservas y preparados elaborados con ellos o parte de los mismos, debiendo pertenecer a especies comestibles. Estos productos deben venderse con su denominación correcta. Se entiende por pescado fresco al producto obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y que se ha preservado solamente enfriándolo a una temperatura próxima a la del punto de fusión del hielo. Antes se permitía el agregado de clorhidrato de oxitetraciclina en el hielo o la inmersión del pescado en este producto por 5 minutos. El artículo 272 del Código Alimentario establece la prohibición de venta de pescado en filetes o en trozos, debiendo presentarse al comprador las piezas enteras con cabeza, ojos y agallas. Como excepción, se permite la venta de pescado crudo en filetes o en trozos cuando exista una autorización especial previa. Se inutilizará en el acto todo pescado que acuse un pH superior a 7,5 y un tenor mayor a 125 miligramos de nitrógeno amoniacal por cada 100 gramos de materia seca y que tenga características organolépticas anormales. La excepción en cuanto a la cantidad de amoníaco son los elasmobranquios. En cuanto al mercurio, la carne de pescados frescos, moluscos o crustáceos, así como las de sus conservas, no deberá contener mercurio en cantidad superior a 0,5 miligramos por kilo o 0,5 partes por millón, y de esa cifra no más de 0,3 miligramos por kilo, expresada como mercurio, podrá encontrarse como compuestos metilmercuriales. Los moluscos bivalvos, como las ostras, mejillones y berberechos, se expenderán vivos. Los moluscos cefalópodos, como el calamar, pulpo y la jibia, deberán presentar la piel suave y húmeda, el ojo brillante y la carne consistente y elástica. Los moluscos gasterópodos, como el caracol marino o terrestre, y cefalópodos, podrán expenderse vivos o muertos. Será considerado inepto para la alimentación todo producto de la pesca o captura de peces, batracios, moluscos, entre otros, que se exponga para su venta en malas condiciones de conservación o higiene, que se encuentre en mal estado de conservación o mutilados, que proceda de la pesca o captura de lugares contaminados, aquellos que contengan sustancias conservantes o antisépticos no específicamente autorizados, y aquellos que se hubieran recogido flotando, muertos, moribundos, o que presenten síntomas de alguna enfermedad microbiana, parasitaria o tóxica. También serán considerados ineptos para la alimentación aquellos productos que acusen reacción positiva de indol, aquellos que contengan en 100 gramos de parte comestible una cantidad superior a 30 miligramos de nitrógeno básico volátil, aquellos productos que contengan en 1 kilo de parte comestible más de 0,5 miligramos de mercurio total, o 0,5 partes por millón, y los moluscos bivalvos y gasterópodos que contengan un nivel de toxina paralizante de moluscos superior a 400 unidades de ratón por cada 100 gramos de pulpa húmeda. En el capítulo 3, denominado de los productos alimenticios, el Código Alimentario Argentino establece los límites máximos de tolerancia para contaminantes inorgánicos. Para el caso del arsénico en pescados y productos del pescado, se tolera 1 miligramo por kilo. Para el caso del plomo, se toleran 2 miligramos por kilo, el cadmio en pescados y productos de la pesca hasta 1 miligramo por kilo, el mercurio en pescados y productos de la pesca, excepto en predadores, se toleran hasta 0,5 miligramos por kilo, y en pescados predadores hasta 1 miligramo por kilo. Por último, el decreto 4238 del SENASA, en el capítulo 23, hace referencia sobre las características físicas de los pescados frescos, sobre los crustáceos frescos muertos y los crustáceos vivos,
hace referencia a los moluscos, bivalvos y gasterópodos, sobre los productos impropios para el consumo y de la conservación de los crustáceos. Este capítulo 23 del decreto 4238 lo pueden tener como lectura complementaria a esta actividad virtual obligatoria.